Bueno, siguiendo con el comentario sobre la reforma del Poder Judicial. em, a ver, me parece que esto que están contraargumentando, incluso los supuestos especialistas en materia de derecho en México sobre la, digamos, eh, para ellos no conveniencia de la aprobación de la reforma judicial en México, me parecen argumentos sumamente simplistas y muy endebles. Y eso sorprende aún viniendo más de ellos porque, pues en teoría son los especialistas en leyes y me parecen argumentos francamente débiles, por decirlo menos, para tratar de contraargumentar la propuesta de la reforma al Poder Judicial en México. A ver, uno de los más comunes prácticamente es la misma cantaleta. Si ustedes empiezan a ver especialistas de derecho, abogados y demás, es prácticamente la misma cantaleta que repiten todos, tanto en medios como en sus blogs personales, en la misma Justicia TV y demás. Es el mismo argumento y digamos que para mi gusto el más débil decir que esta reforma al Poder Judicial, que si bien va a enfocarse, digamos, a esto justamente, a reformar el poder Judicial, disculpa, va a dejar de lado o va a omitir o va a ignorar, digamos que la otra parte que viene siendo las fiscalías, los jueces locales y toda esta, pues digamos, es peculiar cómo está organizada la justicia, el sistema de justicia en México, pero de alguna manera se entiende, o bueno, debemos de también diferenciar, que es lo que ellos mismos dicen, que una cosa es el Poder Judicial y otro estos organismos que de alguna manera están eh, en función del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. Entre estos, insisto, e insisten ellos, está fiscalías, jueces locales y demás, ¿no? Que se encargan de alguna manera también de la labor de procuración de justicia. Ellos argumentan que lo que realmente está omitiendo esta reforma del Poder Judicial es mejorar lo que se supone está pues más cerca al pueblo y lo que generalmente en temas de ministerios públicos, en temas de fiscalías, generalmente tampoco funciona. A ver, estamos de acuerdo que el sistema de entrada de justicia en México está de cabeza. Empezando por ahí. Empezando porque un sistema de justicia en México que durante décadas y sexenios fue abandonado, fue prácticamente corrupto en todas sus partes y hoy está total y absolutamente de cabeza y no tiene ni pies ni cabeza, ni sabemos exactamente por dónde empezar. Por favor, no seamos ingenuos en creer que el sistema de justicia mexicano lo vamos a arreglar de la noche a la mañana. Esto no se va a arreglar en un día. Por favor. O sea, empezando por ahí. Pareciera que ahora resulta, eh, pues como si tuviéramos varita mágica, ¿no? Dijéramos, no, bueno, mañana todo. Bueno, pues véanlo ustedes mismos, si nada más querer reformar el Poder Judicial está siendo un dolor de cabeza en la discusión pública, pues ya quiero ver que se haya intentado hacer Poder Judicial y fiscalías y claro, ese es el objetivo. A ver, el objetivo acá hay que entenderlo, porque como que se está viendo nada más en este momento. La estrategia, por supuesto, el objetivo general es más amplio que solamente el Poder Judicial. Hay que entender que es obvio, de hecho, que pues se requiere alinear el Poder Judicial a la labor también de las fiscalías, de los ministerios públicos, bueno, de las policías y demás. O sea, todas esas funciones, tanto la función del Poder Judicial como la función de las fiscalías, por supuesto que se tiene que alinear. De lo contrario, de nada nos sirve que una funcione y la otra no, y viceversa. El tema es que vamos paso a paso. El tema es que vamos por etapas. No podemos hacer como que, insisto, este intento de querer decir que como no lo podemos arreglar todo, entonces no hay que arreglar o empezar a arreglar una de sus partes, que insisto, y no es menor, la parte del Poder Judicial es fundamental.
Así que volviendo, creo que toda esta cantaleta que están diciendo los supuestos especialistas de derecho, creo que es bastante miope, se está quedando demasiado acotada, no están viendo una perspectiva general de las cosas, se están quedando además en este mismo momento, omitiendo que incluso ya se está debatiendo la segunda etapa de la reforma, que por supuesto no es ahora, pero en su momento, en el sexenio ya de Claudia Sheinbaum, se reformarán ya lo consiguiente a fiscalías, ministerios públicos e incluso policías, ya con el encargado de seguridad pública que es Omar Harfush. Así que vámonos por partes y no coman ansias. O sea, es más, demos gracias que por fin y gracias a este gobierno, por primera vez en la discusión pública se está planteando estas críticas. Yo quisiera saber cuándo en la historia moderna de nuestro país habíamos estado discutiendo reformar a la justicia mexicana. Así que por Dios, ahora resulta todo mal, que todo mal. Y eso yo creo que es la peor actitud ciudadana que se puede tomar. En lugar de estar tratando de contribuir a decir, mira, propongo esto, propongo aquello, hoy todos tratan de criticar y decir no, no, no a la reforma, no hay... Bueno, sí, pero entonces, ¿qué proponen? ¿Cuál es la propuesta de la oposición? Porque realmente ya llega a ser ridícula sus críticas y argumentos que a todos se niegan, nada quieren y nada proponen finalmente. Así que bueno, yo creo que lo más productivo es realmente alinearnos, que si todos estamos de acuerdo al menos de inicio, que el sistema de justicia, es más, que la justicia en México por momentos parece que no existe, y hoy que al menos se está planteando una discusión, pues empecemos un poco más a abonar a la discusión productiva en lugar de estar abonando hacia la discusión destructiva que nada hace, nada propone y tan solo estorba. Siguiendo con esto, creo que hay algunos temas generales en los cuales hay que empezar a tomar en cuenta. Es importante entender que, por ejemplo, muchos dicen, bueno, pero ¿por qué no se empezó por las fiscalías y por los... Bueno, pues un tema también de óptica, de perspectiva. Yo creo que, pues bueno, es válido, ¿no? Ver el problema desde... Tener una visión del problema. Hay que entender que el presidente, para los que todavía no lo entienden, siempre ha tenido una visión de ir de lo general hacia lo particular. Y yo creo que es una visión adecuada. Voy a poner un ejemplo. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, que, vamos a decir, una fiscalía o un ministerio público en el país, que por cierto hay bastantes, funcione bien, cuando al final la autoridad máxima, que es justamente el Poder Judicial, no funciona o es corrupto y sumamente corrupto? ¿Eso qué imagen da? Pues que básicamente, pues uno puede medio funcionar bien, pero al final se sabe que si la autoridad máxima es corrupta, pues ese ejemplo que da al resto, o sea, hacia lo que baja del Poder Judicial, o sea, hacia digamos, insisto, de lo mayor a lo menor, de lo general a lo particular, da un muy malo ejemplo, porque de alguna manera se dice, bueno, si los jueces son corruptos, si los jueces que se supone son los más preparados, los más formados, los más capacitados, con mayor experiencia, son capaces de ser corruptos, y al final parece que ya de qué nos sirve su preparación, si al final, de qué nos sirve una gran preparación y su excelentísima formación, si al final terminan siendo unos corruptos. Yo no me explico, que alguien me conteste, ¿de qué nos sirve esa preparación? Si al final terminan siendo corruptos de primer nivel, precisamente. Entonces, si se da un mal ejemplo desde arriba, pues los hijos, ¿cuándo van a hacer caso? Es como si un papá se porta mal, el hijo, ¿qué ejemplo va a tener? Hay que entender que si el papá se porta bien, es más probable que el hijo también imite su ejemplo. Así que no me parece nada inadecuado empezar de se supone la autoridad máxima en impartición de justicia, empezar a regularla y de ahí nos vamos paso a paso a lo que viene. Porque hay que entender también, es un proceso, no es el fin, es el inicio. Y había que iniciar en algún punto, ¿verdad? Porque la casa está un poco desordenada la casa. Entonces había que empezar en algún punto. No me parece para nada despreciable empezar por lo general y bajar a lo particular. Insisto, se daba un pésimo mensaje. Hay nada más que tomar algo curioso
por tomar un solo argumento legal del cual tenía este grupo privilegiado de jueces, y es esta cuestión de que tenían una garantía de inamovilidad. Imagínense eso por un segundo, tenían una garantía de inamovilidad. Esto quiere decir que bajo ley, bajo la Constitución, eran realmente intocables y por años. Por momentos pareciera que eran más privilegiados los puestos de los jueces que de los mismos presidentes. Eran sumamente poderosos esos grupitos, que además, por supuesto, se coludían con lo peor, con personajes corruptos desde empresarios, delincuentes y políticos. Y por supuesto que estaban muy acomodados con todos sus privilegios porque nadie los podía tocar. Así que sí, es bien importante entender esto. Muchos dicen que se está concentrando el poder. Insisto, son discusiones muy imprecisas. No se está concentrando el poder, al contrario, se está desconcentrando el poder, porque el poder estaba concentrado ahí. Hay que entender, y este es un error común en la perspectiva, que los gobiernos, en general en el mundo, pero en particular en México, no son tan poderosos como la gente cree. En otras palabras, quienes, y sobre todo en términos geopolíticos, quienes concentran el poder realmente de facto, no en teoría, de facto, son las corporaciones, no los gobiernos. Y para ejemplo sobran. Yo hacía esta ejemplificación de qué pasa, por ejemplo, cuando una empresa contamina un río. ¿Quién hace y quién puede lograr que esa empresa resarza los daños de ambientales que causa en un río? Nadie, ni el gobierno más poderoso puede, porque la corporación es realmente la que manda. ¿Y cómo manda? Justamente comprando jueces, justamente evitando sentencias, justamente evitando multas, porque lo pueden pagar todo. Entonces hay que entender realmente en dónde reside el poder. Muchos creen que este gobierno de López Obrador está tratando de concentrar el poder. Está mal la narrativa, está muy mal planteada en los hechos, porque quienes suelen tener el poder son las corporaciones y las empresas. A ver, para rápido, el señor Salinas Pliego, ¿quién lo ha logrado hacer que pague sus impuestos? Bueno, ni el más poderoso supuesto gobierno de AMLO. ¿Por qué? Porque son empresas muy poderosas. Así que hay que cambiar esa narrativa inadecuada, imprecisa, sobre que se está concentrando el poder, cuando de hecho, si así se hubiese querido incluso, este gobierno, el de López Obrador y el siguiente que viene con Claudia Sheinbaum, realmente pudieron haber designado a los jueces de manera directa, ni siquiera había necesidad de andarle preguntando a nadie. Si hubiesen querido, hubiesen designado a quienes ellos quisieran y no había necesidad de someterlo a la discusión pública. Entonces lo que realmente está sucediendo en el fondo es que se está democratizando el poder y se está desconcentrando el poder. Hay que ser más precisos en el análisis, porque se cae, insisto, en estas malas narrativas de creer que los gobiernos son muy poderosos. Los gobiernos no son tan poderosos como la gente cree. Son las corporaciones en donde realmente se reside el poder. Y eso, básicamente, de eso trata el análisis geopolítico. Así que hoy se está democratizando el poder, se está democratizando la justicia, de alguna manera se está haciendo que se le acerque al pueblo. A ver, de entrada es bien importante ver cómo, en efecto, la mayoría de las personas no tiene muy claro las funciones, que si legislativo, que si judicial, que si ejecutivo. Bueno, pues es que eso mismo refleja que durante años el poder político, se favoreció de la ignorancia de la gente. Lo que ha estado haciendo AMLO es justamente acercar estos temas a la gente para que se discuta, para que estemos a favor y en contra. Se está democratizando de entrada saber cómo funciona la justicia y eso me parece muy ideal. Que cada vez la sociedad se empiece a involucrar más en lo que nos corresponde y no solo en el voto cada 6 años, sino que empecemos a decir, a ver, este juez tiene tal cara y tal apellido y necesito que me cumpla. Y justamente siento que esta cuestión sobre elección popular de jueces, muchos dicen, bueno, es que en ningún país se utiliza, es el único. Bueno, pues qué mejor, porque justamente en ningún país, según yo, tampoco tienen los grados de impunidad e injusticia que hay en nuestro país, ni tienen la situación de violencia, ni tantas víctimas. Entonces sí creo que es un modelo muy ideal. En este caso es innovador, es revolucionario sin duda, y ojalá podamos como ciudadanía también hacernos cargo y responsables de participar, de involucrarnos para
si tanto nos quejamos con el gobierno de justicia, de la justicia o de la injusticia, bueno, pues ahora le va, aquí está. Por fin tenemos y tendremos en nuestras manos el poder hacer valer un poco de manera más personal la justicia por todas nuestras causas. Así que creo que es realmente una gran propuesta el hecho de acercar este tipo de temas por fin a la población, por fin que empecemos a saber cómo funciona realmente la impartición, la procuración e impartición de justicia en nuestro país, e insisto, ir entendiendo el proceso que es por etapas. Vámonos paso a paso, sin acelerarnos, ¿no? Eh, Finalmente creo que realmente si no fuese por este tipo de intentos del próximamente expresidente López Obrador, hubiese sido muy complicado que estuviésemos debatiendo muchísimos temas. Realmente es gracias a que se está poniendo sobre la mesa en la conversación el tema de la justicia, entre otros muchos temas que se han puesto sobre la mesa, que lo que justamente requería la sociedad mexicana es la politización. Muchos hablan sobre la polarización. Yo creo que lo que justamente se logró fue politizar, y politizar es sumamente saludable en una democracia. Porque ¿qué teníamos antes? Apatía, conformismo, nadie se enteraba de nada, nadie participaba de nada. Bueno, hoy todos están participando. Hoy troyanos y espartanos están en la conversación, y eso es justamente de lo que trata una democracia, del debate, de la participación y del involucramiento social. Así que enhorabuena que estemos hablando por fin, y gracias a un presidente que por primera vez pone sobre la mesa el tema del, además tan urgente, de la justicia en México, que por fin estemos atreviéndonos a participar en este tipo de discusiones.